Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quisiera hacer un nombramiento especial a la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz y a su equipo por hacer un excelente trabajo enseñándonos los sistemas jurídicos contemporáneos. El día de hoy, mi compañera Tella Romero Daniela y yo, su narrador, Matías Vázquez Víctor, les presentaremos el sistema jurídico canadiense. Comencemos. La civilización. Los primeros pobladores de Canadá probablemente fueron cazadores, nómadas, asiáticos que persiguieron por la ciudad caribúes, bisontes y cruzaron el famoso puente mostrados en geografía. Cuando la tierra se calentó y los glaciares se retiraron, aquellos pueblos emigrantes se expandieron progresivamente. Canadá, como los Estados Unidos, es un país formado en su mayoría por inmigrantes de todo el mundo. Aquí pueden abundar los orígenes griegos, irlandeses, indios, orientales, italianos, etc. La familia canadiense es generalmente muy hogareña, abierta al diálogo, conservadora de sus costumbres y rígida en horarios y normas. También le gusta la naturaleza y esta es una humilde opinión. La historia del derecho canadiense y su régimen, una nación dividida, Alto y Bajo Canadá. En parte por satisfacer los intereses de los colonos lealistas, el gobierno británico aprobó la Ley Constitucional de 1791, que dividía la colonia de Alto Canadá, que es el actual sur de Ontario, y Bajo Canadá, actual sur de Quebec. El Bajo Canadá conservó las leyes civiles francesas, pero ambas provincias se rigieron por el Código Penal británico. La corona británica colocó un gobernador al mando de cada colonia. Se designaba a los miembros de su gabinete o consejo ejecutivo. El poder legislativo estaba formado por un consejo legislativo nombrado y una asamblea elegida que teóricamente representaba los intereses de los colonos. En realidad, la asamblea tenía escaso poder, pues su gobernador ostentaba el derecho de veto. La forma de gobierno de Canadá se deriva directamente de sus estatus excolonos, el Imperio Británico. La vida constitucional de Canadá comienza propiamente en 1867, al promulgarse la Ley de Norteamérica Británica, que conceder a las colonias de Nueva Escocia, Ontario y Quebec en una nueva nación, a la que más tarde se unieron Manitoba, 1870, Columbia Británica, 1871 y la Isla Príncipe, 1873. Era la primera vez que una colonia británica conseguía crear un gobierno sin abandonar todo el imperio. Bajo la fórmula de dominio, Canadá seguirá formalmente sometida a la autoridad de la colonia británica, pero manejaría tanto su política interior como a la exterior con grados extraordinarios de autogobierno. La ley norteamericana británica funcionó como la única ley fundamental de que hasta el año 1982, año en que se produjeron una serie importante de reformas con el propósito de afirmar aún más esta independencia del país con respecto al Reino Unido. Contar con una carta de garantías individuales era una de ellas de los ciudadanos, intentar fortalecer la unidad del país. Sin embargo, todas estas disposiciones escritas, el sistema político y constitucional canadiense son fundamentalmente constitucionarios. Canadá es una monarquía parlamentaria federal que se rige los principios de ley constitucional de 1982. Este país tiene un régimen federal cuyos poderes se dividen entre el gobierno central y provisionales. No obstante, las tensiones entre ambos niveles de gobierno siguen existiendo, en especial en lo que respecta a las provincias francófonas. La Constitución de 1982 recoge básicamente las disposiciones contenidas en la Ley Norteamericana Británica, que está desde 1867, a la que se le añadió una Carta de Derechos Ciudadanos, que se llama Bill of Rights. Además,
Se adicionaron resoluciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, la promoción del desarrollo regional, la creación de una conferencia constitucional en donde participan periódicamente el primer ministro y las 10 gobernadoras provisionales para distinguir acerca de los grandes temas de la agenda nacional, así como las nuevas reglas para proceder a cualquier reforma constitucional. El jefe del Estado es el monarca del Reino Unido, actualmente la reina Isabel, que en Canadá es representado por el gobernador general. Cada uno de las provincias por un gobernador provisional. Como sucede en la mayor parte de las monarquías constitucionales actuales, el monarca desempeña una función puramente formal que no posee atribuciones políticas reales. Es digno oficialmente al gobernador general, pero en la práctica dicho nombramiento se hace después de un proceso de negociación con los líderes políticos canadienses, particularmente con el primer ministro y los dirigentes de los partidos. El gobernador general tiene un mandato prolongado de 5 años. Usualmente, el primer ministro es miembro de la Cámara de los Comunes. Nada impide legalmente que alguien que no sea integrante del Poder Legislativo ocupe el puesto, aunque en las ocasiones en que aún el Parlamento no ha sido designado premier. El partido en el gobernador hace renunciar a algunos legisladores cada año para provocar en un distrito una elección especial que le llaman by-election y postular al primer ministro recién nombrado. También por tradición, todos los miembros de la Cámara de los Comunes son miembros del Parlamento y, si no lo son por el momento de la asignación, deben procurar serlo pronto. El poder legislativo. El ejercicio del Parlamento está compuesto por 2 cámaras, la Cámara Alta del Senado, que es compuesta de senadores designados, y la Cámara Baja o Cámara de los Comunes, compuesta de diputados, uno por cada circunscripción electoral, elegida mediante el sufragio universal. El Poder Judicial. El sistema legal de Canadá deriva del derecho común británico, a excepción de Quebec, donde el sistema provisional de derecho civil se basa en el Código Napoleónico francés. La Constitución dispone de la creación de la mayor parte de los portes sea provisional, es decir, responsabilidad de la legislatura local de cada provincia. Sin embargo, todos los jueces son designados por el gobierno federal. Las cortes provisionales son competentes en materia civil, las federales en asuntos penales. Los jueces integrantes de las Cortes Superiores Provisionales solamente pueden ser removidos a la solicitud del gobernador general y con la aprobación de ambas cámaras de Parlamento. Es la máxima intérprete de la constitucionalidad de las leyes y de los actos gubernamentales. Fue establecida por una ley especial y aprobada por el Parlamento en 1875 y está conformada por 9 jueces, 3 de los cuales deben provenir de Quebec. Los jueces son designados por el gobernador general a la propuesta del gobierno y se mantienen en función hasta que cumplen 75 años, además de ser la máxima autoridad en materia de revisión constitucional. La Suprema Corte es la instancia final de apelación en materia civil y criminal. El Parlamento. El Parlamento canadiense está formado por 2 cámaras de senadores, compuesto por 104 miembros designados por el gobernador general tras consultar con el primer ministro, y la Cámara de los Comunes, compuesta por 300 miembros, elegidos de forma democrática y proporcional a la población de cada provincia. El Senado puede legislar en cualquier tema de agenda legislativa, excepto en lo concerniente al gasto público, la imposición de impuestos. También tiene la capacidad formal de rechazar o enmendar cualquier legislación que se ponga a su consideración, cuantas veces lo considere necesario. Ninguna iniciativa puede convertirse en ley si no ha sido aprobada por el Senado. La Cámara de los Comunes es el órgano principal legislativo de Canadá. Es en ella donde se inician y se aprueban la mayor parte de las leyes.
Todos los distritos electorales en los que está dividido el país son nominales. Fuentes de derecho canadiense. Para Gerard Gall, las fuentes más importantes de derechos canadienses son, en primer lugar, la ley y, en segundo lugar, la jurisprudencia. Este autor menciona otras fuentes de derecho de su país, que engloba bajo el denominador común de miscelánea de fuentes, entre las que incluía a las prerrogativas reales, la costumbre, la doctrina y la moralidad. Leyes y jurisprudencia. Por lo que la ley se refiere a la Constitución vigente, existen 11 cuerpos legislativos autónomos. Uno es el Parlamentario de Canadá y los otros, las 10 legislaturas provisionales. La jurisprudencia en inglés, que es law, el redactor sentencias, especialmente los de apelación. Los jueces de Canadá consignan los hechos como legales y los motivos de su decisión. La profesión legal de Canadá. En 1949 se estableció la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y, subsecuentemente, otras 4 universidades en la misma provincia de Ontario siguieron su ejemplo. El plan de estudios de la Universidad de Toronto, adoptado después de muchas universidades, que le fue diseñado por el Dr. Wright, quien, a su vez, le inspiró el modelo particularmente en la Universidad de Harvard. El sistema jurídico de Quebec. Como ya sabemos, Canadá conviene en 2 familias jurídicas distintas, así que pueden afirmar que la mayoría de la parte del derecho canadiense pertenece a la familia del Common Law, mientras que en una de las provincias del país, en la provincia de Quebec, algunas ramas de origen jurídico corresponden a la familia romana canónica. Esta provincia, como señala el juez Paul Reeves, existe un sistema de Common Law mixto, por lo que el derecho público se refería apegado a la tradición romano-canónica, por lo que el derecho privado corresponde especialmente el derecho civil. El Common Law. La anterior circunstancia origina diferencias entre el derecho de las distintas provincias. Además, celebran cisma que existe entre la mayoría de ellas y la provincia de Quebec, cuyo sistema jurídico en gran parte de tradición romano-canónico, mientras que los sistemas de los demás pertenecen a la familia Common Law. Organización política y jurídica. Canadá es la monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. Está constituido por 10 provincias y 3 territorios. La reina Isabel II, inglés y francés, es reina de Canadá y, como tal, jefa de gobierno del país. Delega sus poderes a su representante, la Gobernadora General de Canadá. El primer ministro y su gabinete ejercen el poder ejecutivo. La Cámara de los Comunes, que es la principal instancia legislativa, es elegida generalmente cada 4 años y su mandato es al máximo 5 años. Los ciudadanos eligen al representante de su circunscripción. El partido que obtiene el mayor número de representantes en la Cámara de los Comunes forma el gobierno. La Constitución de Canadá define la estructura federal del gobierno, al igual que sus funciones y poderes. El gobierno. El gobierno federal está encargado de asuntos nacionales tales como política extranjera y comercio internacional, defensa, pesca, transporte, comunicaciones, carga fiscal federal, sistema monetario y bancario, derecho penal, inmigración y derechos humanos. Las provincias tienen competencia en materia de administración de la justicia, derechos civiles, recursos naturales, carga fiscal profesional, educación, cultura y administración municipal. La Constitución contiene también una Carta de Derechos y Libertades de Canadá, la cual enuncia los derechos fundamentales de toda persona que vive en Canadá. La Carta protege la libertad de expansión y de culto, los derechos democráticos, la libertad de desplazamiento y los derechos lingüísticos, es decir, protege al ciudadano. Por nuestra parte sería todo. Espero que se encuentren de lo mejor y que tengan felices fiestas. Muchas gracias a todos.